Muy buenos días, mi nombre es Cristina Cabezas, soy estudiante de la carrera de Economía de la Universidad de las Fuerzas Armadas. El día de hoy me encuentro con el licenciado Patricio Cisneros, quien me ayudará a exponer dos temas importantes que me parecieron de la asignatura de Finanzas Públicas. Estos son la planificación del Estado y el presupuesto general del Estado. Para ello me gustaría iniciar con unas pequeñas definiciones acerca de estos términos y con unas pequeñas preguntas que realizaré al licenciado para que me ayude a entender mejor estos temas. Primero me gustaría preguntarle, ¿qué entiende usted por Estado, estimado licenciado? Gracias, Cristina, por la invitación y felicitaciones a la ESPE. Estado para mí es una comunidad social con organización política dentro de un territorio. Tiene gobiernos locales, es soberano, independiente económica y socialmente de otras comunidades. Eso es un Estado. Así es como usted menciona, el Estado se organiza de una forma sociopolítica y prácticamente tiene el poder de administrar el país. Según la Constitución, el Estado se encuentra organizado en forma de república. ¿Usted está de acuerdo con lo que menciona la Constitución? Bueno, la Constitución establece que nosotros somos la República del Ecuador y como tal nos manejamos de esa manera. Sea o no actualizado el concepto de república, nosotros seguimos manteniendo ese concepto. Así es. Bueno, partiendo ahora sí desde este punto del Estado y cómo el Estado ayuda o tiene el poder de administrar el país, vamos a mencionar el primer tema, que sería la planificación del Estado, que es prácticamente una de las funciones que tiene el Estado. ¿Qué entiende usted por planificación del Estado? ¿Y cree que existe aquí en el Ecuador? Bien, yo considero que en la actualidad no existe una planificación del Estado. No soy correísta, pero el único gobierno que presentó un plan o una planificación del Estado fue el gobierno de Correa. Y para eso creó la SEMPLADES, que fue la Secretaría Nacional de Planificación del Estado. Con Moreno, desgraciadamente, se terminaron las instituciones que manejaban todas estas cosas y Guillermo Lasso parece que continúa con la misma idea de Moreno, de no hacer nada de planificación, porque posiblemente así puede manejar sus propios intereses. Entonces, repito, en los únicos gobiernos en donde existió planificación del Estado como tal, fueron los 2 o 3 gobiernos en donde estuvo Correa. Así es, bueno, estoy totalmente de acuerdo con usted. Como bien sabemos, la planificación del Estado se plasma en un plan de desarrollo. Y por obvias razones, para entrar un poquito en el tema de la planificación, hay que entender que en la actualidad es desarrollado por el Sistema Nacional Descentralizado, quien es controlado a su vez por el Consejo Nacional de Planificación, que tiene entidad, bueno, que está conformado por participantes principalmente del gobierno. Entonces, por ende, se puede saber que está en manos del gobierno y de sus intereses. Pero bien, ahora, como la planificación se plasma en este plan de desarrollo, y como usted bien lo mencionaba, según la Flaxo, el primer plan de desarrollo formal fue el de Rafael Correa en 2006, que se llamaba Plan Decenal. Desde ahí empiezan con los planes de desarrollo. Antes, como usted lo mencionaba, por ejemplo, en el gobierno de Rodríguez Lara, que fue de 1972 a 1976, hubieron planes. O en el, por ejemplo, de Yerovi, también hubo un plan, pero no eran tales como plan de desarrollo. Por eso la Flaxo identifica que desde el 2006 es el primer plan formal de desarrollo. Ahora vamos a hablar un poquito más de la actualidad, el actual gobierno. Existe el plan de creación de oportunidades. ¿Usted cree que dentro de este plan, ¿no es cierto?, hay unos ejes, 5 ejes principales que mencionaba el presidente?
¿Cree que se están cumpliendo en la actualidad? Sabemos que ya ha pasado un año del gobierno de Lasso, pero ¿cree que se ha cumplido alguno de los objetivos que tiene la Agenda 2030 que fue realizada por la ONU? ¿O no se está cumpliendo alguno de estos objetivos? Realmente, este famoso plan de creación de oportunidades no fue sino una mezcolanza de muchos intereses, a pesar de que en teoría tenía 5 ejes. Así es. De eso, yo diría que no se ha hecho absolutamente nada o muy poco. El único éxito, entre comillas, de este famoso plan de creando oportunidades ha sido el desempleo de los médicos, la pobreza que se incrementa todos los días, y lo único rescatable, entre comillas, es el plan de vacunación. Exacto. Lamentablemente manejado por el señor Borrero, quien ya dijo que la vacunación al gobierno o al Estado le ha costado 1.000 millones, pero no dijo ni a quién pagó, ni cuántas vacunas realmente se compraron con esos 1.000 millones, porque debemos recordar que muchas de las vacunas, sobre todo las chinas, fueron donadas. Así es. Muchas de las vacunas rusas fueron donadas. Entonces, ¿dónde No fueron a sabe. parar esos 1.000 millones? No sabemos No se todavía. sabe. Así es, como... Le corto, porque Sí. de los famosos 5 ejes, ofreció 2 millones de empleos Ujú. y más bien tenemos 350.000 despedidos a nivel nacional, entre personal de salud, etc. Dijo que todos los estudiantes iban a tener su cupo en la universidad, y vemos que este año 93.000 estudiantes no pudieron tener un cupo en la universidad. Dijo que iba a disminuir la tasa de criminalidad o de seguridad del Estado, y lo único que hemos visto es rebeliones dentro de las penitenciarías con centenas de muertos. Entonces, de este famoso plan de creación de oportunidades, lo único rescatable, como digo, es la vacunación, porque hasta el dinero del Estado tienen depositado afuera más de 11.000 millones de dólares, mientras por acá no tenemos ni combustible para los patrulleros. Así es. Tenemos que hacer vaca para que el patrullero de una población cerca de Chillanes o cual esté compre la batería para que pueda funcionar. Y esos son los logros de un gobierno. Me parece terrible. Sí, como usted lo menciona, dentro de este plan de creación de oportunidades, como bien dice, el único objetivo que se ha logrado cumplir es el plan de vacunación. Y como usted lo menciona, ha pasado todavía un año de que se eligió este presidente, o prácticamente ya está en el cargo este presidente, y lo único que hemos podido visualizar es que el problema mayor o superior del país que tenemos en la actualidad es sobre la seguridad social, siendo que se supone que ese es uno de los ejes que se supone que se debe cumplir dentro de este plan. Y como hemos visto durante este último tiempo, según estadísticas de este año en relación al año anterior, la delincuencia se ha incrementado en un 500% en varias parroquias del Ecuador. Y entonces, ¿cómo esto afecta, o sea, cómo trae otras consecuencias la delincuencia? Una de las consecuencias es importante, por ejemplo, en las inversiones. Las personas dejan de invertir en el Ecuador y por eso hay un déficit de ingresos. Entonces se supone que este gobierno quiere crear 2 millones, ¿no es cierto?, de empleos o de puestos de empleos, pero ellos mismos lo mencionaban que quieren realizar a través de los ingresos de las inversiones.
pero si no inician primero con erradicar la delincuencia o, por ejemplo, maximizar la seguridad social, ¿cómo van a ayudar a que haya estos 2 millones de puestos de empleo? Ya, yo insisto en las falencias de este gobierno. Desea crear 2 millones de nuevos empleos y sin embargo aquellos médicos que lucharon arriesgando sus vidas en la pandemia fueron despedidos. Me imagino yo que esos puestos de estos médicos serán cubiertos, entre comillas, por gente del gobierno y así poder decir, sí, tenemos 35,000 nuevos médicos contratados. Así es. Y así está ocurriendo en todas las instituciones del Estado. Desgraciadamente terminaron con las instituciones como tal y por eso es que la seguridad ahora no se sabe quién mismo la maneja. Así es. Bueno, referente a esto de que mencionaba de que deberíamos, que el gobierno debería dar, por ejemplo, dinero para el combustible, debería organizar mejor esto de los gastos. Yo creo que aquí podríamos ingresar justamente al tema del presupuesto general del Estado, que es una herramienta que ayuda a controlar tanto ingresos como gastos dentro de un país y también nos ayuda en la toma de decisiones. Pero referente a los ingresos, bien sabemos que en la actualidad tenemos ingresos principales por los impuestos, ya que antes, por ejemplo, nuestros mayores ingresos eran del petróleo, ahora son de los impuestos. Siguen siendo los mayores ingresos del petróleo. Estamos hablando de que el petróleo aporta al Estado entre el 25 al 30% del presupuesto general y más en la medida en que hoy el barril del petróleo ya no está en 52 como estaba presupuestado, sino en más de $100. Así es. ¿Qué está haciendo el gobierno con esos ingresos extras? Tampoco nadie conoce. Así es. Entonces, mientras un gobierno tenga más gastos que ingresos, el déficit de cualquier presupuesto siempre tendrá cifras negativas. Así es. Nosotros tenemos un presupuesto, entre comillas, de como de 35,000 millones como gobierno. Mientras los ingresos, hablando de presupuesto, 35,000 millones como ingresos, mientras los gastos sobrepasan en casi, yo diría que un 4 o 5% al de ingresos. Así es. Por ende, siempre vamos a tener un déficit presupuestario. Así es. Si eso no logra controlar, a pesar del precio fabuloso del petróleo, ¿qué podemos esperar? Exacto. Bueno, como usted menciona, lo malo de esto es cómo se controla la parte de los ingresos, ya que como bien sabemos, los gastos públicos, por ejemplo, en este caso, no son malos para un país. Todo lo contrario, lo que ayuda un gasto público es para el crecimiento de la economía. Como sabemos, en ningún lado se ha escuchado que haya una crisis económica por un gasto público. Siempre y cuando el gasto signifique inversión. ¿Sí? ¿Ya? Por ejemplo, si yo gasto en el mantenimiento de carreteras, así es, para mí es una inversión. ¿Por qué? Porque si yo mantengo bien una carretera, yo no necesito construir otra. Exacto. ¿Sí? Es como en el caso de la educación. Por ejemplo, si invertimos en educación, lo que ayuda es en el desarrollo y crecimiento de las personas. ¿Y para qué ayuda esto? Para generar fuerza de trabajo y a su vez esto genera un crecimiento económico. Lo mismo ocurre con la salud. Si yo tengo una población sana, voy a gastar menos dinero, ¿sí?, en salud. Así es. Bueno, mi estimado licenciado, creo que eso sería todo porque realmente no nos alcanza el tiempo suficiente como para poder hablar de temas un poquito más extensos, como es en este caso del presupuesto general del Estado. Pero como podemos ver, todo esto se encuentra relacionado. Tanto la planificación del Estado como el presupuesto general del Estado van de la mano. Definitivamente es así. Y mientras no tengamos un gobierno que planifique, vamos a tener un gobierno que solamente se dedica a gastar, desgraciadamente.
¿En qué? Hasta ahora no sabemos. Sí, así es, mi estimado. Muchísimas gracias.